Santiago nos dejó con dos versículos la vez pasada que nos invitaban a pensar cómo era la religión correcta, ¿no? Los versos 26 y 27 del capítulo 1. Terminamos ese capítulo 1 reflexionando en cómo podemos refrenar nuestra lengua, ¿sí? Y cómo evitamos que nuestro corazón sea engañado. También lo mencionamos, y cómo ayudamos a los huérfanos, a las viudas, y cómo vivimos sin mancha en este mundo. Ahí quedamos. Y hoy retomamos en el capítulo 2. Y Santiago nos trae una nueva temática, ¿no? de abordar en esta mañana. Yo le coloqué como título a esta enseñanza el poder de la misericordia. Ese es el título que le he colocado a esta enseñanza, y el texto que vamos a trabajar está en Santiago, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. El poder de la misericordia. Entonces dice Santiago 2 del 1 al 13, lo vamos a leer. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso he colocado el poder de la misericordia. Entonces, si os dais cuenta, en esta porción que abordamos, el tema es hacer acepción de personas. Santiago nos quiere resaltar por qué nosotros no debemos hacer acepción de personas. Ahora, cuando miré qué significa hacer acepción, ¿cierto? Es como mostrar parcialidad. Eso es lo que significa un poco el hacer acepción de personas. Mostrar parcialidad. Preferir a una o más personas en comparación con o en detrimento de otras personas. Entonces, Santiago nos quiere advertir que no debemos mostrar parcialidad dentro de la iglesia, que no debemos preferir a una persona más que a otra, que no debemos comparar a una persona con
o no debemos ver a esa persona como menos en relación a otras. Eso es lo que no debe suceder en la iglesia. Entonces, sacaba 4 puntos en esta mañana para que miráramos a la luz de este pasaje. Colocaba primero, la acepción me convierte en juez. La acepción me hace injusto. La acepción de personas me convierte en infractor de la ley y la acepción se vence con la misericordia. 4 puntos que vamos a trabajar en ese texto sobre el libro de Santiago. La acepción me convierte en juez. Ese es mi primer punto. ¿Por qué Santiago dice que si yo hago acepción de personas me convierto en juez? Entonces leemos en el verso 4, dice, no hacéis distinciones sobre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces fíjate que cuando nosotros nos convertimos en jueces, somos nosotros los que decidimos. Cuando yo entro en el terreno y me pongo en la posición de juez, yo soy el que estoy decidiendo. Es decir, que yo estoy determinando qué es correcto o qué es incorrecto. Y cuando meditaba en esto que acabo de decir, que yo determino qué es correcto, qué es incorrecto, recordaba lo que pasó en el Edén. En el Edén está Adán y Eva en un lugar perfecto, en una relación perfecta, en una armonía perfecta, con todo perfecto a su alrededor, y son tentados por Satanás y ellos deciden desobedecer a Dios y ellos comen del árbol del fruto del bien y del mal. O sea que lo que sucede en ese pecado que pasó a todos nosotros es que ellos, al comer de ese alimento, lo que están haciendo es decidiendo no obedecer a Dios, y ellos están decidiendo ahora, ¿cierto?, definir entre el bien y el mal. Fíjate, o sea, ese pecado que se inicia en el primer hombre con el que cada uno nacemos, pues fíjate que está allí, nacemos con él. ¿Cuál? No queremos obedecer a Dios y nosotros queremos decidir por nosotros mismos lo que queremos y se nos da la gana hacer. Esa es los 2 caminos que tengo en la vida y cualquier persona tiene. O tú decides obedecer a Dios o tú decides hacer lo que a ti te parece. Y si yo decido hacer lo que a mí me parece, quiere decir que yo estoy en el pecado con el que arranqué mi vida y no he salido de ahí. Entonces no tiene sentido que yo me convierta en juez, dice Santiago, con malos pensamientos. Sí, me convierto en juez con malos pensamientos cuando yo hago acepción de personas. O sea, cuando yo distingo entre una persona y otra, cuando yo juzgo entre una persona y otra, ¿sí?, estoy haciendo lo contrario a lo que debería hacer. El ejemplo lo tenemos en Dios mismo. Romanos 2:11 dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Aquí tenemos a una negrita, aquí tenemos una morenita y aquí tenemos a otro desalmado horrible que era. Y aquí estamos juntos caminando en el Señor. Esa es la bendición que el Señor ha hecho. Él no distingue de razas, ni de colores, ni de pensamientos, ni de culturas. ¿No? Nos une por la sangre de Cristo y trabajamos en el propósito de extender el reino de Dios. Y nos ha llamado a este lugar a extender el reino de Dios aquí en Vallerana, a hacer una unidad, a no discriminar, a no hacer acepción de personas, sino que a trabajar con el amor de Dios y que Dios traiga los suyos. En Romanos 2:1 dice, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo.
Cuando me convierto en juez, entro en el terreno de ser yo quien decido. Claro, si yo juzgo, si yo hago acepción de personas y digo, esta persona, este está rico, este está pobre, este siéntese allá y el rico, a ver dónde coloco un lugar, en el ejemplo que él coloca, fíjate que yo estoy discriminando, estoy fijando una posición y de alguna manera no estoy expresando, manifestando el amor de Dios que debería manifestar como hijo y como cristiano que soy. Entonces finalmente pensaba en eso. Cuando yo juzgo al que no lee, por ejemplo, es que este no lee la Biblia, se nota que no lee la Biblia. Fíjate que yo decido cuándo leer la palabra. O sea, yo juzgo a ese que yo veo que digo, no lee la palabra. Pero a la final yo mismo estoy decidiendo cuándo yo leo. Yo juzgo a ese que no ora. Es que ese no ora, ese no sabe orar, ese ni siquiera, ¿sí? Se sabe el Padre Nuestro. Pero yo decido cuándo orar. Yo juzgo al que no obedece. ¿Sí? ¿Cómo no va a hacer eso si es que, cómo va a mentir? Es que ahora somos creyentes, no podemos mentir. Pero cuando yo juzgo al que no obedece, yo decido también cuándo obedezco. Es que por eso dice el pasaje, ¿sí? Tú que juzgas haces lo mismo. O sea, finalmente me pongo a juzgar a otros y yo hago lo mismo. Yo juzgo a los hermanos, pero yo decido con qué hermanos me trato. Entonces es como incoherente un poco, ¿sí? Ese es el problema cuando entramos en el terreno de juzgar. Porque no estamos capacitados para estar en ese lugar. No fuimos diseñados para estar en ese lugar. Estamos diseñados para oír la voz de Dios y obedecerlo. Ese es nuestro diseño. A mí no se me está preguntando si me parece o no me parece, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Parto de la base de que la instrucción viene de un Padre, de un Dios perfecto. Y pues si Él me dice que haga esto, pues debo hacerlo, porque es un Padre perfecto. A nosotros nos cuesta un poco trabajo a veces obedecer porque como que nos cuesta trabajo entender. Claro, ninguno hemos tenido la experiencia de tener un Padre perfecto naturalmente. En nuestra vida normal, cotidiana, pues hemos tenido unos padres que han hecho lo mejor que han podido, pero ningún padre es perfecto, solo Dios. Entonces nos cuesta entender que la instrucción viene de Dios y si Dios dice lo que diga, pues debo entender, así no lo comprenda, así no lo entienda, así no me parezca, así crea que no debe ser así. Dios me está invitando a que le obedezca, simplemente, no a que yo me ponga a decidir qué debo hacer. La verdad, cuando me coloco como juez, solo refleja cuán alejado soy del Señor. Esa es la realidad. Mi segundo punto dice, la acepción de personas me hace injusto. Acabo de tratar mi primer punto que dice, la acepción de personas me convierte en juez. Ahora entro a mi segundo punto, la acepción de personas me hace injusto. Dice el verso 5, 6 y 7, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Miren los argumentos que está dando Santiago para hacerme a pensar a mí, ¿por qué si yo hago acepción de personas me vuelvo injusto? ¿Por qué? Mira, tres cosas que veo en estos tres versos que me confirman por qué me hago injusto. Lo primero, reniego de mi condición como pobre. Hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Dios escogió a los pobres de este mundo. Pero fíjate que si yo estoy haciéndole la pelota al rico, no me he dado cuenta y estoy renegando de mi condición de pobreza. Ahora, aclaro,
cuando la definición de pobreza está definida por tener o no tener, cuando la definición de pobreza que yo tengo está planteada sobre la base de tener o no tener, soy miserablemente pobre. Si yo defino la pobreza como tener o no tener, soy miserablemente pobre. El viernes veíamos que puede haber gente que tiene mucho dinero, pero es pobre, porque carece de otras cosas. Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, doblemente felices, los que caminan en ese bienestar. ¿Quiénes? Los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. O sea, a la luz de las palabras de Dios, de Jesús, de Dios, Él define que los pobres son bienaventurados. De ellos es el reino de Dios. Entonces yo debería sentirme feliz de ser pobre. ¿Cómo es que Dios define ser pobre? Leí en un libro que me gustó y tomé esa idea. Dice que pobre es cuando me he despojado de todo. No pienses en lo material, porque estoy diciendo que esa definición de pobre no es en lo material. Cuando me he despojado de todo para no colocarme por encima de otros. Cuando me he despojado de todo para no colocarme por encima de otros. Esa es la pobreza de la que está hablando Jesús. O sea que yo me despojo de todo mi orgullo, todo lo que yo creo que tengo, me despojo de eso y realmente estoy en una condición de pobreza porque me he despojado, y al estar en esa condición de pobreza no me coloco por encima de otras personas, no hago acepción de personas, no califico a las personas, no juzgo a las personas, porque me he despojado de todo lo que me estorba para realmente estar en una condición de ser pobre como Dios quiere que yo sea pobre, y a esos pobres son los que Jesús se refiere. Entonces, fíjate que en estos 3 versículos lo primero que veo es que yo reniego de mi condición de pobre, porque obviamente tengo una idea de pobreza diferente y no quiero estar en esa condición de pobreza, y para mí salir de la pobreza es tener. Y lucho para tener, porque no quiero ser pobre. Pero no he entendido que Dios no me está hablando de eso. ¿De qué me sirve tener o no tener si dentro de mí hay un orgullo y una cosa horrible que me hace juzgar a todos, teniendo o no teniendo? Entonces por eso colocaba que reniego de mi condición de pobre. Dos en este punto que estoy desarrollando. No valoro mi dignidad como persona. Una persona, o sea, cuando yo hago acepción de personas, estoy afirmando, porque la palabra dice que me hago injusto, ¿cierto? Yo me hago injusto porque no valoro mi dignidad como persona. Fíjate que si yo estoy haciéndole la pelota al rico, de alguna manera yo estoy colocando unos valores en esa persona, y en el pobre no estoy colocando esos mismos valores que yo creo, ¿sí?, por los cuales le tiro la pelota al rico. Entonces fíjate que no he entendido lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice el verso, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. O sea, si el rico es el que me tiene subyugado, el rico es el que se aprovecha de mí, ¿qué hago yo haciéndole la pelota al rico? Eso simplemente demuestra que estoy de alguna manera renegando de mi condición de pobre y no estoy comprendiendo la dignidad que Dios me ha dado. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que debo entender de lo que Dios hizo en mi vida. Yo ya dejé de ser esclavo. Yo tengo una dignidad como persona. No puedo seguir permitiendo que el rico se aproveche de mí.
Yo tengo una dignidad como hijo de Dios. Entonces me da tristeza que veo que a veces hemos perdido un poco nuestra dignidad como personas porque tenemos una idea impropia de la pobreza, que es tener o no tener, y eso nos ha metido en una condición en que me siento inferior al rico. Y le hago la pelota al rico y no me estoy dando cuenta que es. Por eso Santiago dice, óigame, pero si ellos no son los que los oprimen. Ese era el problema que estaba pasando con los judíos de la diáspora, porque en ese marco estamos estudiando Santiago. Los cristianos se alejaron de la palabra, se dedicaron a hacer sus casas, a tener riquezas y oprimían a los otros judíos, a los pobres. Y los oprimían sobre la base de que yo tengo y tú no tienes. Pero aquí Santiago está llamando mi atención y dice, óigame, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no te valoras como una persona que ahora eres un hijo de Dios? O sea, no tienes por qué permitir que el rico te aplaste. No estoy hablando de que yo me rebele o que sea orgulloso, sino yo tengo una dignidad la cual puedo exigir respeto. Me tienen que respetar. No pueden pasar porque tiene dinero, entonces pasa por encima mío. Entonces veo que por eso Santiago de alguna manera está llamando mi atención. Por eso me dice que me hago injusto. O sea, fíjate que yo caigo en un terreno de hacerle la pelota al rico, pero en el fondo no me doy cuenta que yo estoy menospreciándome a mí mismo. Y el resultado, por supuesto, si yo reniego de mi condición de pobre y si no tengo dignidad, ¿sabes cuál es el resultado? Miro en otra dirección cuando blasfeman de Dios, los ricos. Porque aquí dice el pasaje, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces mira el problema que tengo cuando me hago injusto. Mira el problema que tengo cuando hago acepción de personas. Reniego de mi pobreza, pierdo mi dignidad, no soy consciente de mi dignidad y a la postre ya estoy metido en un ambiente con el rico que escucho que blasfema de Dios y no digo nada. Miro para otro lado, porque de alguna manera tengo interés con el rico y ya no importa que está hablando como mal de Dios, pero miro para otro lado. Ese es el resultado cuando yo hago acepción de personas. Ahora, si te das cuenta, la acepción de personas a veces la hago conmigo mismo. O sea, me veo inferior al que tiene dinero. Yo mismo estoy haciendo acepción de personas conmigo mismo. Yo me veo inferior al que tiene dinero. O puede ser, si me coloco en la otra posición, me veo superior a otros. Porque hay unos que se colocan en la posición de perder su dignidad y se ven menores porque está el rico, y hay otros, ¿sí?, que se ven como superiores porque allí está el pobre. Dos opciones. Ambas son malas. En la una estoy aplastando y en la otra estoy diciendo, sí, no pasa nada, pase por encima mío, no pasa nada, es que como yo soy cristiano. Eso no es ser cristiano, amigo. Tenemos una dignidad. Yo puedo hablar con la palabra, yo tengo autoridad, soy un hijo de Dios, soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No para ser orgulloso, sino para que me respeten. ¿Por qué nos permitimos que nos irrespeten? Porque tenemos una idea incorrecta de riqueza, de pobreza. Y le hacemos la pelota al rico. Y resulta que lo que estamos diciendo es que sígase aprovechándose de mí. No muestro la dignidad que tengo como hijo de Dios. Tercero, la acepción de personas me convierte en infractor de la ley. He dicho que la acepción de personas me convierte en juez
Mi segundo punto es la acepción de personas me hace injusto, lo acabo de desarrollar y ahora voy a hablar, la acepción de personas me convierte en infractor de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a las Escrituras, estoy leyendo el verso 8, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Si tú amas a tu prójimo, bien haces. Eso es lo correcto, eso es lo que se espera de nosotros. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos, pues el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Por eso digo que cuando hago acepción de personas me convierto en infractor de la ley. Fíjate que amar, según el verso 8, si en verdad cumplís la ley suprema conforme amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, amar es una muestra de manifestar lo que soy como hijo de Dios. Eso es lo que debe salir de nosotros como hijos de Dios. Amar al prójimo. Cuando yo hago acepción, pues es lo contrario. No amo, ¿cierto? Hago acepción de personas. Entonces, Santiago nos quiere hacer ver que cuando consciente o inconscientemente empezamos a poner valor, y aquí es el punto, cuando empezamos a poner valor a los pecados, hay unos más graves y hay otros menos graves. Esa fue una línea de pensamiento que tuvimos por años que nos enseñó la religión. Hay pecados veniales y hay pecados mortales. Y nos vendieron esa idea, ¿no? Y entonces hoy en día somos creyentes. No pensamos así, no es que no pensemos así, descubrimos en la Biblia que Dios no tiene niveles de pecado. O somos pecadores o no somos pecadores, no hay niveles de pecado. Pero yo no sé si habéis escuchado que a veces uno dice, hay una mentirilla, hay una mentirita, hombre, una cosa pequeñita ahí, ¿no? ¿Habéis escuchado eso que entre nosotros decimos, hay una mentirita ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Es que este tío sí roba. Es una mentirita. Si ves que nosotros le ponemos clasificación ahora como creyentes al pecado igual. Y eso es lo que Santiago me está queriendo hacer ver. Óigame, nosotros, ustedes, los que estaban allí, nosotros que estamos leyendo, esto no es un asunto de que usted se ha permitido ciertos pecaditos. Así no funciona la vida cristiana, amigo. O sea, yo no tengo algunos pecaditos que puedo ahí pues manejar porque Dios... Y sabes que el problema, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros caminamos en la vida cristiana y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3, y pasan 5, y pasan 10, como que nos acostumbramos a unas ciertas laxitudes con el pecado. Claro, yo ya no me voy a meter a beberme las 5 botellas de alcohol que me bebía, ni me voy a fumar los 8 porros que me fumaba. Entonces eso está terrible. Pero una mentirilla y una pequeña excepción de personas por aquí y creo que no pasa nada. Y es lo que Santiago está diciendo, no, amigo, o sea, aquí no es un asunto de que tú puedes cometer uno y el otro, no, pues ese no, está diciendo, el que dijo que no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor. Verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos. Entonces, si finalmente yo estoy aquí con una mentirilla y 2 mentirillas y 40 mentirillas, pues me he hecho transgresor, soy un pecador, no estoy viviendo conforme a lo que Cristo me invita a que viva. Y no puedo acostumbrarme a eso. Entonces, Santiago nos está llamando la atención y nos está diciendo, no es un asunto aquí de que a ver cómo te parece si tienes libertad con este grupito de pecados que no son tan notorios, pero ve tú a ver el resultado de esa mentirita. Ponle a hacerle seguimiento a esa mentirilla a ver qué pasó. ¿Cuál es el resultado de esa mentirilla? ¿Qué fue lo que creyeron? ¿Qué fue lo que dijeron de ti? Y después estás en la conversación y diciendo, pues, ¿tú no me dijiste?
no, pues sí. No, es que me comentaron. Me comentaron. Y yo suelto ahí, me comentaron. Es que yo siento que, y suelto la cosa ahí, ¿no? Suelto el veneno ahí. Entonces fíjate que Santiago nos está diciendo, ojo amigos, aquí no es asunto de que hay unas cositas que se pueden hacer y otras, no. Y nosotros lo ponemos un poquito, lo matizamos un poco y decimos, pero ¿cómo que cristiano y hace? Pero ¿cómo que cristiano y no hace? ¿Sí o no? Y fíjate que nosotros decimos, es que cristiano, y mire lo que hace. ¿Ves que estoy cayendo en la acepción de personas dentro de la iglesia y se ha normalizado el asunto y yo juzgo? Y mi argumento es que no, pues, me ven y te cuento acá, pues yo no entiendo qué pasa con la hermanita, pero, ¿sí? No sé, no está leyendo la palabra, no está orando, no sé. Entonces empiezo yo a generar, ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pero a ver, la exhortación que Santiago le está haciendo a estas personas y a mí, está diciendo eso. Mauro, no hay un paréntesis en los pecados que tú te puedas permitir. No puedes, amigo. Y si metes la pata, arrepiéntete cuanto antes y camina como debes hacerlo. Pero no dejes alimentar, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la idea no es que yo pasen 8 días, no. En el mismo día debo solucionar el problema. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo se me escucha? Porque yo me manifiesto como cristiano, yo soy un cristiano, yo soy cristiano. ¿Cuál es la marca? Nuestra marca es que, nuestra marca es que amamos al prójimo, o nuestra marca es que hablamos del prójimo. ¿Cuál es la marca? ¿Nosotros amamos al prójimo o hablamos del prójimo? ¿Cuál es la marca? Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y Santiago cierra de una manera maravillosa esta porción, porque nos preguntábamos la semana pasada con los 2 versículos, pero ¿cómo es posible que Santiago dice que el que no refrena en su lengua la religión de él es vana y después más adelante dice que es imposible refrenar la lengua? ¿Cómo así? Y aquí Santiago cierra magistralmente todos los temas de este bloque con este cuarto punto que dice la acepción de personas con la yo venzo la acepción de personas con la misericordia. O sea, Santiago, fíjate que nos pega el rapapolvo durante 11 versículos, pero nos suelta la respuesta, porque si nos estamos sintiendo mal, porque nosotros la verdad también estamos juzgando y estamos haciendo acepción y hemos perdido la dignidad y hemos renegado en la pobreza y nos hemos aprovechado de otros y hemos juzgado y nos estamos sintiendo re mal, llega un momento donde Santiago dice, pero a ver, tranquilo, tengo la solución, amigos. Tengo la solución para que salgas de eso. Fíjate que nosotros leíamos, es imposible refrenar la lengua. Y aquí Santiago dice, tengo la solución. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Verso 12. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí a mí me cerraba la boca, Santiago, porque es que cuando vemos al hermano o a la hermana y vemos su pecado o su falta, fíjate que si dejo la frase ahí, cuando vemos al hermano o a la hermana y vemos su pecado o su falta, entonces vienen pensamientos, ¿no? Ideas, recuerdos, vale. Lo que debemos pensar, de acuerdo a Santiago, es
¿cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo? Cuando vemos al hermano y vemos su pecado, su falta, lo que debemos pensar inmediatamente es cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo. Porque fíjate que yo veo la falta, veo la falla y dentro de mí surge eso que yo quiero y digo, pero ¿por qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo ha cambiado? ¿Pero? Y Santiago nos dice, amigo, o sea, ¿por qué no piensas que esa persona es igual que tú? Y si eso que te sale por dentro de ver, pues imagínate lo que siente Dios cuando ve por dentro lo que nosotros hacemos. Porque ¿quién se puede salir de la mañana de su casa y a los 10 minutos dice, no, yo no he pecado? Bueno, está bien, nosotros somos casi santitos y podemos llegar a mediodía sin tener un mal pensamiento. Mentiras, mentiras, abrimos los ojos y ya tenemos problemas. Vemos el móvil y ya tenemos 1000 pecados horribles en la cabeza. Leemos el WhatsApp y peor. ¿Quién dijo eso? Miro el estado, uy, ya a los 10 minutos, a los 15 minutos tengo la cabeza podrida. ¿Sí o no? Y entonces, y pienso en una cantidad de cosas y digo, y ahora me lo voy a encontrar, y ahora lo voy a saludar, y ahora tendré que verlo, y ahora... Y el Señor me dice, Mauro, ten misericordia, amigo. O sea, el mismo malestar, o sea, Mauro, ¿tú sientes más malestar de lo que yo podría sentir? ¿Tú crees que yo sufrí en la cruz, me pegaron y me latigaron por todo lo que tú, Mauro, hiciste? ¿Crees que no me duelo igual? ¿O es que tú eres ahora como, sí, que puedes ver al otro? Hombre, yo lo que tengo es que cuando yo veo el error, tengo que cerrar mis ojos y digo, Señor, perdóname porque ten misericordia de mí, yo no quiero llegar. Gracias porque tú todos los días me perdonas, cada segundo, cada minuto me perdonas, me amas, me levantas, me consuelas. Eso compunge mi corazón, amados. Debería compungir nuestro corazón. O sea, nosotros caemos en el juzgar, caemos en la acepción de personas y no nos hemos dado cuenta que nosotros somos peor que hace que estamos juzgando. Porque hemos hecho una mentirilla y hacemos una cantidad de cosas horribles. Y pensamos que no tenemos problema. Pero ese no vino, ese hizo, ese tomó una decisión, ese me robó, ese... Y no me doy cuenta que es que tengo otro dedo para mirarme a mí y ver que yo estoy siendo peor que ese que estoy juzgando, amigos. Entonces por eso Santiago dice, la respuesta es misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que tal vez no piensan como tú. Ten misericordia de los que hacen las cosas que sí, que cometen faltas, sí, que te agreden, sí. Pero ten misericordia porque tú también haces faltas y tú también agredes a otros. Pues que me voy a parar yo ahí. No, yo no cometo nada. Todos son malos. Yo soy bueno. Eso no es cierto. Entonces fíjate cómo el Señor colocó en nuestro corazón estudiar Santiago. Y tú y yo estamos aquí y yo he tenido que estudiar Santiago, ¿sí? Hasta todos estos puntos. Y mira, el Señor me está hablando y me está hablando. Y para que te des cuenta cómo la palabra es viva y eficaz. Fíjate que hoy estamos acá reunidos en esta fecha y el Señor nos está hablando y parece que el Señor supiera lo que pasó ayer. Señor, ¿cómo hiciste? Ese es el poder de la palabra, ¿me entiendes? El desafío de esta mañana se llama humildad. Cuando reconozco que todo lo que soy es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia, amados. De nosotros no hay nada bueno. Nada bueno. A veces, por esas ideas incorrectas, pensamos que es que ahora nosotros somos. Entonces tengamos misericordia.
Cuando veamos el error del hermano o de la hermana, tengamos misericordia. Cuando veamos el defecto del hermano o de la hermana, tengamos misericordia. Cuando veo el pecado del hermano o de la hermana, tengamos misericordia, hermano. Es una invitación, o sea, solamente así venceremos al enemigo. Si nosotros no trabajamos con la misericordia, estamos trabajando con las reglas del enemigo. Porque si yo no trabajo con misericordia, trabajo con juicio. Y ahí me vuelvo igual que el enemigo, un acusador. El enemigo está caracterizado en Apocalipsis por el acusador, es un nombre que él tiene. Entonces fíjate que Santiago me está diciendo, si has hecho acepción de personas, si te has convertido en juez, si te has vuelto injusto, ¿sí? Si realmente eres infractor de la ley, tengo la respuesta para ti, Mauro. Ten misericordia. Solamente nos pide el Señor que tengamos misericordia. Dejemos de hablar de los demás y revisemos a nosotros y tengamos misericordia para que nos conozcan, ¿sí? Como los que amamos al prójimo, no los que hablamos del prójimo. No sirve, es que, mira, yo quiero ayudar, es que me parece que no sirve nada de eso, no. O sea, alguien me decía, si tú vienes a contarme algo y lo que me vas a contar no me edifica como persona de Dios, no quiero escucharlo. No quiero escucharlo, no me cuentes cosas que no me edifican como persona. No quiero escuchar eso. Pero es que el hermano, pues entonces ve y habla con el hermano. No hables conmigo. No hables conmigo. O sea, ¿para qué me vienes a contar unas historias, sí? Que realmente la palabra ya nos ha dicho, si tú tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda y ve. Ya, eso está en la Biblia. O sea, yo no necesito. Entonces fíjate que cuidemos, hermano, nuestros oídos. Cuidemos nuestros oídos. No abramos nuestros oídos a todo lo que nos dicen si no proviene de la palabra del Señor. Cuidemos nuestra boca. No nos dejemos usar por el enemigo para soltar cosas de otras personas que le hacen daño a la gente. Somos la iglesia de Cristo. Tengamos misericordia. Yo el primero, ¿me entiendes? O sea, yo me desafío, yo veía una situación, vi en el teléfono, leí un mensaje en el teléfono y yo decía, no, esto no puede pasar. Inmediatamente pensé eso, pensé en la palabra y dije, en vez de estar pensando que eso no puede pasar porque esa persona, ¿sí? Yo lo que tengo que pensar es, Señor, ayúdame y perdóname porque yo puedo hacer lo mismo o cosas peores que están haciendo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor nos ama, amados. O sea, creo que el sermón es lindo como lo planteó Santiago porque me deja al final, sí, lo que necesito escuchar. No me quiere dejar enterrado, soy un desgraciado que no hago sino hablar de la gente, no. Me quiere levantar para decirme, Mauro, yo te amo un montón y te seguiré amando. Ten misericordia, búscame y yo te llenaré para que tú hables con autoridad sobre otros y los bendigas. Y esa persona que está mal y que está con ese dolor en su corazón, cuando tú hablas una palabra de bendición, esa persona tiene que cambiar, hermano. Tú desarrollas la aplicación. Dije, ¿qué aplicación tenemos, Señor? Mi conclusión es que la victoria sobre la acepción de personas es la misericordia, ¿no? Esa es la conclusión. Una frase corta. La victoria sobre la acepción de personas es la misericordia. Hoy el mensaje que te lleves es que el Señor nos llene de misericordia. ¿Cómo vas a hacer esta semana eso? El Señor te indicará cómo esta semana tomas el teléfono, hablas con alguien, oras, solucionas, te pones en paz. No tengo ni idea.
pero no seamos instrumentos del enemigo. Tengamos misericordia, amados.